Bienvenidos al canal Comprendiendo las Matemáticas. En este video vamos a continuar con el estudio de las gráficas de tiempo y posición, y en esta ocasión vamos a trabajar el ejemplo número 2. También vamos a ver la respectiva interpretación. Veamos acá entonces esta gráfica que nos están presentando. Vemos entonces que está relacionando el tiempo en este eje y en este otro eje la distancia medida en metros, y aquí el tiempo medido en minutos. Estamos viendo entonces esta gráfica que comienza en este punto A, va hasta un punto B, luego a un punto C y por último a un punto D. Lo que podemos entonces interpretar es que esta gráfica entonces la vamos a dividir en tres intervalos. Un primer intervalo en el tiempo que va desde 0 hasta 2. Ese sería un primer intervalo. Un segundo intervalo que iría desde 2 hasta 5 y un tercer intervalo que iría desde 5 hasta 7. En ese sentido entonces vamos a realizar la respectiva interpretación. Aquí la estamos viendo en pantalla y entonces vamos a verlo uno por uno. Tenemos esta tabla así de esta forma, entonces podemos aquí dividir entonces la hoja en tres partes, acá una y 2, entonces quedaría aquí lo que son la parte para cualitativa, cuantitativa, y asimismo como vimos que son tres intervalos, entonces sería intervalo 1, 2 y 3 para la parte cualitativa, intervalo 1, 2 y 3 para la parte cuantitativa. Lo mismo aquí, entonces una primera columna sería el estudio de cada magnitud y aquí el estudio de las magnitudes simultáneamente. Ahora, veamos entonces cómo realizar la descripción en el primer intervalo. Entonces, estamos viendo que en el primer intervalo el tiempo inició en 0 y terminó en 2. Lo que podemos observar es que el tiempo cambió y que este cambio fue un aumento. Entonces aquí lo que hacemos es nombrar la dirección del cambio, si aumentó o disminuyó. En este caso aumentó. Pero mire que aquí entonces solamente observamos el tiempo de forma independiente de la distancia. Ahora vamos a mirar la distancia de forma independiente del tiempo. Lo que podemos decir de la distancia es que estaba en 0 y aquí pasó a 4, pero entonces no vamos a mirar todavía esa parte cuantitativa porque esa es la otra parte, sino que lo que vamos a observar ahí simplemente es que se observa que la distancia cambió y que esta distancia fue la que aumentó. Si la distancia cambió o aumentó, ¿qué quiere decir? Que el objeto está en movimiento. Eso es lo que podemos nosotros entonces decir de forma cualitativa en este primer intervalo. Ahora vamos a decir, bueno, lo dijimos de cada magnitud, o sea, cada magnitud de forma independiente, una separada de la otra. Pero ahora la vamos a hacer acá, las magnitudes simultáneamente. Simultáneamente, es decir, las dos al mismo tiempo. Es decir, las dos aquí, las dos magnitudes, tanto tiempo y distancia, todas dos juntas. ¿Cómo se interpreta? Lo que podemos ver es que el tiempo cambió y que cuando el tiempo cambia, X, o sea, la distancia, también cambia. Y lo que podemos también observar es que cuando el tiempo aumenta, X, o sea la distancia, también aumenta, y esa sería una descripción cualitativa de forma simultánea en las dos magnitudes. Ahora vamos a observar la parte cuantitativa en ese primer intervalo. Lo que estamos observando es que el tiempo va cambiando de a un minuto. Aquí estaba 0, luego aquí estaba 1, 2, 3 y así sucesivamente. Vamos a decir entonces que el tiempo va cambiando de a un minuto. Cambia de un minuto y que ese cambio es aumentando, entonces sería aumenta de a un minuto. Y de forma separada la distancia, estamos observando que la distancia también cambia de a un metro y que esta aumenta acá de a 2 metros. Esta aquí. Entonces cuando X cambió aquí, aquí sería que X cambió 2 metros, ¿sí? Y que ese cambio
que ese cambio fue un aumento, entonces en ese sentido, de a 2 metros. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte simultánea, que podemos decir en ese primer intervalo. Cuando el tiempo incrementó 1 minuto, de acá, o sea, desde acá hasta acá, en ese mismo intervalo, ¿qué pasó con la distancia? Observamos que en 1 minuto, aquí la distancia quedó en 2, entonces quedaría que X aumenta 2 metros. Y ya lo que podemos decir en todo el intervalo, desde 0 hasta 2, es decir, en los 2 minutos, lo que podemos ver es que la distancia recorrida fue de 4. Entonces decimos, en 2 minutos recorrió 4 metros. Y esa sería la descripción completa de ese primer intervalo. Ahora vamos a ver la descripción del segundo intervalo. El intervalo en el tiempo, entonces sería, está en 2 y termina en 5. Entonces lo que podemos decir en la parte de cada magnitud cualitativa es que el tiempo cambió y que aumentó. Lo mismo vamos a ver con la distancia. La distancia aquí inició en 4 y observamos que ella siguió ahí, aquí donde termina ese intervalo permaneció en 4. Entonces decimos, la distancia no cambió, permaneció igual. ¿Qué quiere decir eso? Si la distancia está ahí igual, la distancia no cambió, ¿qué quiere decir? Que el objeto está en reposo, no se mueve. Ahora veamos entonces acá de manera simultánea. Cuando el tiempo cambia, X, o sea la distancia, no cambia. Cuando el tiempo aumentó, la distancia permaneció igual. Vemos entonces esos dos elementos en esta descripción de las magnitudes simultáneamente. Es decir, cuando una cambia, ¿qué pasa con la otra? De forma simultánea. Ahora vamos a ver la parte cuantitativa en ese intervalo 2. Observamos que el tiempo también va cambiando de a 1 metro y de a 1 minuto y se aumenta, y eso va a ser entonces a un aumento, es decir, aumenta de a 1 minuto. ¿Qué pasa con la distancia? Que X no cambia, permanece en 4 metros. Mire que aquí dijimos X no cambia porque estaba en 4 y siguió en 4. Quiere decir eso que hay que decir, o sea, en cuánto permaneció, en este caso 4 metros. Entonces, como vamos viendo, en la parte cuantitativa hay que incorporar toda la parte de los números, todos los datos. La parte simultánea, ¿qué quiere decir? Cuando el tiempo incrementa 1 minuto, X permanece en 4 metros. Y aquí, en 3 minutos, la distancia permaneció en 4 metros. Esa sería entonces la conclusión final cuantitativa de todo este intervalo. Y por último, el intervalo 3, este que tenemos acá, estamos observando entonces desde 5 hasta 7. Bueno, antes de que se me olvide recordarles ahí, tener en cuenta que por ejemplo este intervalo 2, a pesar de que él llega aquí hasta 5, no quiere decir que el intervalo 2 duró 5 minutos, no. Ojo que el intervalo 2 empieza acá en 2 y termina en 5. Quiere decir que el tiempo de ese intervalo real es de 3 minutos. Este 5 es el acumulativo desde todo el inicio del recorrido o del movimiento. Pero ya por cada intervalo, entonces vemos en este primero fue de 2, en este segundo él comienza en 2, no comienza en 0, comienza en 2 y termina en 5, o sea que realmente la duración de este segundo intervalo es de 3 minutos. Bueno, ahora sí, continuemos con el intervalo 3. Entonces acá observamos que en ese intervalo el tiempo, acá entonces también va cambiando, empezó en 5 y terminó en 7, quiere decir entonces que ese intervalo lo podemos nombrar que va cambiando y que va aumentando de a 1 minuto. Y así también podemos ver que la distancia, esta que entonces vemos acá, la distancia, ella va cambiando, ¿cierto? Podemos decir que va cambiando, pero en este caso, como ya ella no sigue aumentando, lo que podemos decir acá es que se está disminuyendo, quiere decir que el objeto se está devolviendo. Bueno, entonces lo que podemos decir es que
T cambió, aumentó, X cambió, o sea, la distancia cambió, disminuyó, el objeto se está moviendo, se está devolviendo. Y en la parte cuantitativa podemos decir entonces que cuando el tiempo cambia, la distancia también. Y también lo que podemos decir es que cuando el tiempo aumenta, la distancia disminuye. Muy bien, entonces ahora terminemos la parte cuantitativa ya de ese tercer intervalo, que sería esta parte que vemos en la parte inferior acá. Voy aquí a utilizar entonces un resaltador para aprovechar entonces esta herramienta. Entonces vemos acá que el tiempo cambia de a 1 minuto, esta parte acá, y el tiempo cambia a 2 minutos, y ese cambio es aumentando de a 1 minuto. Bueno, y con la distancia, con relación a la distancia, observamos que también cambia de a 1 metro la distancia acá, y va disminuyendo de a 1 metro. Veamos por qué. Veamos entonces, de 5 a 7, aquí pasaron 2 minutos, y en la distancia estaba en 4 y quedó en 2 acá, el que aquí quedó en 2, quiere decir que en 1 minuto viene a ser por acá la mitad entre 2 y 4, o sea 3. Quiere decir entonces aquí que también la distancia está disminuyendo de a 1 metro, o sea que el objeto se está devolviendo de a 1 metro. Bueno, y por último, acá ya en la parte de las magnitudes simultáneamente, podemos decir, bueno, lo primero es que cuando el tiempo cambia o cuando el tiempo incrementa 1 minuto, entonces la distancia disminuye 1 metro, ¿cierto? Y por último, ya de manera general, en ese intervalo vemos que el intervalo empezó en 5 y terminó en 7, o sea que ese intervalo duró 2 minutos solamente. No es que duró 7 minutos porque termina en 7, no. Él inicia en 5 y termina en 7, o sea que la duración de ese intervalo es de 2 minutos. ¿Qué quiere decir? Que en 2 minutos, entonces, X disminuye 2 metros, es decir, en 2 minutos se devolvió 2 metros. Y esa sería la conclusión final de ese tercer intervalo, y a la vez pues ya terminaríamos la descripción completa de toda esta gráfica que nos había presentado al inicio de todo este movimiento que vemos ahí. Como para concluir entonces, para que tengamos presente, entonces en este primer intervalo hubo un desplazamiento, una distancia recorrida de 4 metros. En este segundo intervalo, aquí empezó la distancia empezó en 4 y terminó en 4, quiere decir que el objeto estuvo en reposo, no se movió, la distancia permanece ahí igual. Y en este tercer intervalo que estamos observando la caída de esta gráfica, lo que quiere decir es que el objeto se devolvió, ¿sí? El objeto se devolvió. Como para terminar, de manera general, cuando nosotros estamos analizando la distancia y el tiempo, unos errores de interpretación que a veces se tienen es el siguiente, que como es distancia, que a veces la gente piensa que porque esta gráfica aquí va subiendo, quiere decir que el objeto iba subiendo por una loma o por una calle, es decir, que el recorrido era en subida. Luego a veces piensa que no, que este recorrido fue en una parte plana, y que luego este tercer recorrido ya el objeto iba bajando pues por alguna parte. No, esos son errores de interpretación. Esto significa simplemente que la distancia está aquí incrementando, aquí permaneció igual, o sea que el objeto está en reposo, y aquí quiere decir que el objeto se está devolviendo con relación al punto donde inició. Eso es todo por este video. Aquí terminamos entonces esta interpretación. Espero que el video contribuya para sus conocimientos y aprendizajes.